Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les quiero mostrar lo importante que es el análisis del suelo para saber qué tipo de suelo tenemos, qué fertilizante debemos utilizar y así tengamos unos resultados excelentes en nuestra cosecha. Este es el terreno donde quiero tener una buena cosecha, pero pues obviamente yo también estoy aprendiendo y quiero mejorar el terreno porque miren, si se dan cuenta, miren esta tierra. De aquí es diferente. Entonces eso es lo que necesitamos hacer con nuestros suelos, mejorarlos. Lo que vamos a realizar en este momento es una capacitación en campo orientada a cómo se debe tomar una muestra para análisis de suelo en laboratorio químico. Vamos a conocer nuestro suelo, vamos a saber qué hay ahí, vamos a saber dónde voy a trabajar. El análisis de suelo me va a mostrar contenido químico, es decir, en cuanto a factor nutricional, qué es lo que tengo ahí como comida para la planta que yo voy a trabajar. Claro, hasta ahí voy a conocer variables que de pronto en términos pues de manejo de suelos no están tan bien, como puede ser un caso de saturación de hierro, de aluminio, que desde ya, profesores, les digo que cuando tengamos el resultado del análisis, les voy a decir que el pH de este suelo va a ser menor a 7, es decir, va a ser entre ácido y fuertemente ácido. ¿Por qué me lo dice? Mire, exacto, como dice la profe, el color me está mostrando, es decir, la naturaleza nos está hablando. Encontramos un suelo rojo. El suelo rojo, ¿por qué lo encontramos mayoritariamente en los suelos de agua? Son suelos que poseen materiales ferromagnesianos, es decir, alto contenido, ya toxicidad se determina eso, de hierro, aluminio y manganeso. ¿Listo? Son elementos que en altas concentraciones lo que me van a hacer es que me van a fijar todo lo que yo aplico a la planta. Lo voy a retener, lo voy a abrazar para que la planta no lo pueda tomar. Entonces, ¿qué pasa? Como yo lo estoy sujetando, hay dos rutas por las que este fertilizante se me puede perder. Una de ellas, ¿cuál es? Se profundiza y se me va al acuífero contaminando las aguas subterráneas. O la segunda ruta es que se volatiliza y se va a la atmósfera como gas de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Yo estoy conociendo qué características posee mi suelo, si debo hacer enmiendas o no, qué factores nutricionales debo tomar en cuenta y, lógicamente, me va a determinar si en una zona puedo cultivar una especie de interés o, por el contrario, no es lo más adecuado. ¿Listo? También, ¿qué me va a representar? Los costos de inversión. Porque el análisis me va a decir, listo, si tengo que hacer enmiendas, eso se representa en términos económicos. En suelos ácidos, ¿qué es lo que uno hace? Encalamiento, aplicación de cal, que es una fuente de carbonato de calcio, que me van a regular todo ese pH, todo ese hierro y aluminio que me está saturando y me está causando un perjuicio. Notamos que es una zona de ladera, ¿listo? Tenemos una parte alta, una parte central y una parte baja. Entonces, ¿qué pasa? Por el movimiento de las aguas, cuando tenemos precipitaciones, ¿qué es lo que yo me voy a esperar? Que la mayor parte de materia orgánica, ¿dónde esté? Les pregunto, ¿abajo o arriba? Abajo. Excelente, profe. ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta como primera medida cuando yo voy a hacer un análisis de mi suelo? Inicialmente, lo que les decía esta mañana, tengo que definir la zona donde yo voy a trabajar, donde voy a cultivar, donde voy a sembrar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta zona. ¿Qué es importante entonces? Tener un mapa de la zona donde yo voy a trabajar, porque con base en eso voy a realizar el patrón de distribución de cómo voy a tomar esas muestras. ¿Qué es lo que uno hace? Uno muchas veces hace un patrón de Z, un patrón de W o un patrón de zigzag. ¿Eso qué me lo va a determinar? La topografía, las condiciones de suelo, el cultivo que quiero trabajar y la zona donde estoy en este momento. Tenemos que manejar el mayor número de zonas que vaya a trabajar en mi unidad productiva. ¿Listo? Entonces, factores a tener en cuenta cuando voy a hacer la toma, las primeras submuestras de mi análisis. No debo tomar zonas erosionadas, es decir, donde haya un suelo con propiedades erosivas no puedo tomar una muestra porque no es algo heterogéneo de la zona donde yo quiero trabajar. Si me hago entender, son condiciones muy típicas de una zona en específico y no me va a representar un factor determinante en mi área. ¿Listo? No puedo trabajar zonas erosionadas. Si hay zonas de hormigueros, no los puedo muestrear. Me van a alterar ahí principalmente textura y porosidad de mi suelo. Porque ¿qué pasa? Las hormigas, en el caso pues cuando la naturaleza está en equilibrio, yo los tomo así como los ingenieros del suelo. ¿Por qué los ingenieros del suelo? Porque me cogen todos los terrones y me lo dejan en tierra suelta, tierra fértil, porosa, polvillo, para que el movimiento del agua y de los diferentes nutrientes se pueda mover de la mejor manera. ¿Listo? Pero no los puedo tomar en cuenta porque todo mi lote no es un hormiguero, entonces no es algo representativo de mi zona. ¿Listo? Entonces, tampoco puedo hacer una muestra lineal en las partes bajas, en esta zona de ladera. ¿Por qué? Como bien lo decían ustedes, la principal concentración de materia orgánica va a estar en mis zonas bajas.
porque por lixiviación y movimiento de las aguas, todo voy a encontrar. Entonces, ¿qué pasa si yo mando una muestra así? El análisis del laboratorio me va a decir, no, su suelo es excelente calidad. Perfecto. Porque solo muestré una zona rica en materia orgánica. Y eso no es la realidad de que yo tengo en mi campo, ¿sí o no? Yo no solo voy a sembrar en las partes bajas. También tengo que tener en cuenta si es una zona con una vegetación existente. ¿Qué me está hablando la naturaleza? Aquí encontramos mucho, es el lecho que dicen coloquialmente el lecho marranero, que lo tenemos allá. Ese es el lecho de ahí, que son especies, y la misma yuca, que son especies que en condiciones de acidez se llevan de la mejor manera. Por decir algo, que yo este machete o la pala o el material con el que voy a hacer mi muestreo, yo hago mis labores de finca normales. Si yo vengo y hago un muestreo, suponiendo pues que esto es una pala, con esta herramienta contaminada, cuando lleve mi muestra al laboratorio, toda esa trazabilidad me va a quedar aquí en mi herramienta y en el resultado. Otro factor a tener en cuenta, yo no puedo tomar una muestra en un suelo que haya sido fertilizado mínimo en 2 o 3 meses. Iniciando, esta es una de las primeras partes altas de mi predio donde yo voy a iniciar el muestreo. Importante, cuando yo voy a ingresar a un lote donde tengo una vegetación que me esté cubriendo el suelo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Retirarlo. Al laboratorio únicamente debo mandar una muestra homogénea de únicamente suelo. No pueden ir palos, no pueden ir residuos de cosecha, no pueden ir ni mucho menos elementos externos a la naturaleza. Debe ser una muestra homogénea de únicamente suelo. En la zona donde yo voy a trabajar, y esto aplica para toda la agricultura, debo tener mi lugar despejado. Algo importante y que me he encontrado en muchas fincas, un error muy común, es que la gente retira la primera capa de suelo. Eso es un error gravísimo. ¿Saben por qué? En la primera capa se encuentra el mayor contenido de materia orgánica. Exacto. La microbiología de mi suelo está en la primera capa de mi lote. Entonces, si yo la retiro, ¿qué voy a esperar en el contenido de materia orgánica de mi análisis? No, hermano, usted tiene un suelo pobre. Y puede que no sea así. Mire que un mal muestreo nos puede representar gastos adicionales. Entonces, ya iniciando, ¿qué es importante también para saber cómo voy a muestrear? Saber qué cultivo voy a trabajar. ¿Sí me van a entender? Porque, ¿qué pasa? Tengo que saber qué cultivo voy a trabajar, porque así mismo me va a depender la profundidad a la que yo voy a muestrear. Para yo saber cómo voy a muestrear, debo saber qué cultivo voy a trabajar precisamente por eso. Porque tengo que evaluar el sustrato donde las raíces, que es la boca de la planta en términos coloquiales, tengo que darle todas las condiciones para que esa especie se me desarrolle de la mejor manera. Sé que en la franja alta voy a tomar sus muestras entre 20 y 25 centímetros. En la zona central habíamos dicho que vamos a hacer la franja del plátano. El plátano baja un poco más, entonces podemos bajar hasta 50 70 centímetros. En la parte de abajo voy a sembrar una piña. Nuevamente las raíces de la piña están nuevamente entre 20 y 30 centímetros. Entonces abajo voy a tomar sus muestras a esa profundidad. ¿Qué es lo que debo hacer? La profundidad que yo voy a muestrear, tomando el ejemplo de ustedes que la gran mayoría quiere trabajar hortalizas, la vamos a hacer entre 20 y 25 centímetros. Vamos a bajar midiendo estimadamente los 20-25 o por la densidad del palín hasta 30, no hay ningún problema. ¿Listo? Por la herramienta que estoy trabajando. Entonces, voy aflojando el suelo de esta manera. Miren cómo metí el palín, así, en diagonal. Aflojo mi suelo y hago lo contrario en esta zona. Miren hasta donde estoy bajando el palín. Tiene entre 30 centímetros más o menos. Aquí estoy en unos 25 estimadamente, ¿sí o no? Sí. Entonces, sé que mi muestra está tomada de una manera correcta para la especie que yo quiero trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por facilidad, puedo sacar este suelo, que esto no lo voy a mostrar. Lo voy a dejar en una zona porque tampoco puedo dejar el suelo desnudo. Entonces, miren, ¿qué encontramos aquí? Una raíz, ¿sí o no? No podemos muestrear al lado de un árbol porque estoy perjudicando su raíz y esto me va a ver representado en mi resultado de análisis. Ya hicimos el corte. Voy a bajar aquí sacando como una tajada. No voy a dejar eso así, voy a hacer un corte, voy a peluquear esto como le dice uno comúnmente. Aquí así, aquí así. Pero estas zonas de los lados tampoco las puedo dejar. ¿Por qué? Como con el palín no es una de las mejores herramientas para muestrear. ¿Por qué? El corte no va a ser siempre de las mismas dimensiones. ¿Sí me hago entender? Eso repercute principalmente en lo que les decía, que la densidad aparente y la estructura de mi suelo. Entonces, sé que lo más homogéneo es la zona del centro, porque tanto de aquí como de acá es una muestra parcialmente homogénea. ¿Listo? Lo que voy a hacer es un corte transversal en esta zona, aquí, y voy a sacar un cilindro. Este regresa y esta es mi muestra final.
La mejor herramienta es una que se conoce como un barreno, que es como un tornillo, que él viene aquí así. Él viene aquí así y tú le das vuelta. Entonces, ¿qué pasa? En ese tornillo te va a quedar un cilindro así, similar a este. Retiramos el material que sé que no va a muestrear y este viene a mi lugar pues de muestreo. Algo importante, para una hectárea, ¿qué es lo que yo sugiero? Mínimo para una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, trabajar 15 submuestras, según el patrón que yo he destinado. Porque si tú lo haces en línea, solo estás muestreando una franja de tu lote y no es representativo de todas las zonas. En agricultura de ladera, que es en la zona donde estamos actualmente, tengo que muestrear zonas altas, zonas medias y zonas bajas. ¿Cuál es el que mejor se amolda? El que nos decía el profe, W. Estoy muestrando 3 de arriba, 2 en el centro y nuevamente otras 2 abajo. Una vez ya tomé mi primera submuestra, incorporamos el suelo de una manera pues que quede más o menos igual a como yo lo retiré. No estoy generando ningún factor pues de riesgo, no estoy generando prácticas erosivas y únicamente estoy tomando lo que necesito. Listo. Entonces vamos a una zona central donde sé que quiero trabajar otra cosa en mi diseño predial. Inicialmente, ¿ustedes creen que yo puedo mostrar aquí? Tiene que ser una zona homogénea. El tiempo en que yo realizo mi muestreo y en el que yo voy a llevar al laboratorio no pueden pasar las 24 horas. ¿Qué encontramos aquí? Lombrices. Entonces, si yo encuentro lombrices, ¿qué me indica eso? En esta zona de mi suelo, y no solo por eso, el colorcito. Lo importante es preservar siempre la profundidad que yo quiero muestrear. Listo. Como pueden ver aquí, tengo diferentes muestras. ¿Sí me hago entender? Tomamos una de la parte alta, de la parte media y de la parte baja. En las partes bajas vamos a encontrar materia orgánica, mayor contenido, por la topografía de la zona, por lixiviación y por escorrentía. Espero que los mayores agregados en cuanto al contenido orgánico van a estar en las zonas bajas. Color oscuro, encontramos lombrices, a diferencia de este, que no es mucha la diferencia, pero es un poco más amarillo. ¿Qué es lo que hacemos con las submuestras una vez las tenemos pues ya previamente clasificadas y determinadas? Vamos a homogenizar todo lo que tenemos aquí. Vamos a tener que mezclar todo esto. Exacto, vamos a tener que soltar todos estos terrones, soltarlos, así, que nos quede lo más homogéneo posible. Homogenizamos todo esto. Al final, ¿qué es lo que tengo que sacar? El laboratorio máximo debe mandar 1 kilo de todo este suelo homogenizado. ¿Qué es importante? Cuando yo voy a revolver, no debo tocarlo con las manos porque ahí que me apliqué loción, me apliqué crema, me apliqué una cantidad de cosas y eso me van a generar ¿qué? Contaminación cruzada, por ende voy a tener trazabilidad de todas esas moléculas en mi muestra. Cuando tengamos mi muestra en la bolsa donde la voy a transportar, fundamental rotular, que es colocar el nombre de la finca, número de sus muestras, patrón de muestreo, los datos agroclimáticos de la zona, el número de muestras que tomé, el área y en algunos casos el cultivo cuando ya tengo algo establecido. Entre más información coloquemos en el rótulo, mucho mejor para el laboratorio. Al final que tengamos el kilo, depositamos en la bolsa, rotulamos con una cinta de mascarar, escribimos con un marcador la fecha de la muestra y, como les dije, no pueden pasar más de 24 horas entre el muestreo y la llegada al laboratorio.